en este caso vamos a ver el día de hoy. Vamos a hacer un repaso teórico de propiedades periódicas. Luego vamos a ver las últimas preguntas referidas a esta parte. Y entramos al tema de enlace químico. Así que, como siempre, por favor, les recomiendo, tengan listo su agüita, ¿no? Un cafecito para que puedan estar despiertos. Bastantes atentos, cualquier pregunta, consulta que ustedes tengan, ya saben, pueden abrir el micrófono para preguntar o escribirlo al chat. Y también, en este caso, pueden responder, obviamente van a responder cuando les haga las preguntas, ¿no? Necesito su participación de ustedes, no solo para que no se duerman, ¿no? Sino para que también puedan ustedes aprender, ¿ok? La evidencia de que ustedes están aprendiendo es que pueden participar, pueden ir respondiendo algunas preguntas también solo. Bien, entonces vamos a empezar con la primera parte recordando los conceptos de las propiedades periódicas. Continuamos entonces, ¿ok? La semana pasada hablamos de tabla periódica, recordamos los antecedentes de la tabla, en este caso de Berzelius, ¿no? Hablábamos también de Dobereiner, de Newland, y hablábamos de los beneficios de la primera tabla periódica, la llamada también tabla periódica corta o incompleta, propuesta por Mendeleev-Meyer, ¿no? También indicábamos que hay un descubrimiento muy importante, que en este caso es el desarrollo de la teoría atómica, el descubrimiento de las partículas que permitieron que luego Moseley pudiera postular la ley periódica moderna. Bueno, entonces estábamos mencionando, haciendo un recuento de lo que habíamos visto en la clase pasada, en este caso para llegar a la tabla periódica actual. Recordemos que la tabla periódica actual se organiza en 18 columnas según Yupak, o 16 familias según la manera tradicional. En este caso tenemos hasta el momento 7 periodos, porque son 118 elementos. ¿Ok? Bien. Los elementos químicos se ordenan en la tabla en base al valor del número atómico, Z, ¿no? Pero también se ordenan en base a la configuración electrónica, porque vemos que cada bloque, los 4 bloques de la tabla periódica dependen de los subniveles de los elementos químicos. Ahora, también recordemos que según Meyer, dentro de la primera tabla periódica, él trabajó con propiedades físicas. Entonces, las propiedades físicas de los elementos iban o estaban relacionadas con el número atómico, ¿ok? Para Meyer, obviamente estaba relacionado con el número de masa, pero sabemos que en la tabla periódica actual, los elementos químicos o el orden creciente de ellos también nos determina algunas propiedades físicas, químicas, los que nosotros englobamos en propiedades periódicas. Para eso, bueno, voy a colocar un esquema de la tabla. Bien, entonces, imaginando que tenemos nuestra tabla periódica por aquí, tenemos propiedades que aumentan, por ejemplo, ¿no? Nosotros organizamos la tabla en grupos y en periodos. Y las propiedades pueden ir aumentando, depende del número atómico en un grupo, o pueden disminuir dependiendo del número atómico en un grupo, ¿no? O en este caso, lo mismo en un periodo. Pero más que eso, es importante que tú recuerdes cómo aumentan esas propiedades en toda la tabla en general. Porque a veces hay preguntas específicas, ¿no? De qué pasa en un periodo, qué pasa en un grupo. Pero en este caso tú debes de recordar las ubicaciones específicas, generales. Por ejemplo, si nosotros vemos la tabla periódica, hay propiedades que aumentan hacia la izquierda y hacia abajo. Estas propiedades son las propiedades físicas, ¿ok? La mayoría de propiedades que están para esta zona son propiedades físicas. Recordemos cuáles son esas propiedades. Tenemos 4, porque si tú recuerdas, son 8 las propiedades periódicas, ¿no? La que más, en este caso, deberías de recordar, porque la tabla de Meyer, ¿no? La primera tabla, la tabla de Mendeleev, se basaba en base al volumen del átomo. Entonces, la primera propiedad periódica que vamos a recordar es el tamaño o volumen atómico. Bueno, creo que como ustedes saben, ¿no? El tamaño de los átomos, en este caso, aumenta hacia la izquierda y hacia abajo. Entonces, podríamos mencionar cuál es el elemento más grande de la tabla periódica en cuestión de volumen o tamaño atómico. Me imagino que ustedes no tienen su tabla ahí, no están haciendo trampa, ¿ya? Suponiendo que ese sea el caso,
Recordemos, a ver, ¿qué elemento está situado en esa zona de la tabla? Recién empezamos, ahí están durmiendo porque no participan. Ya saben que también lo pueden indicar por el chat, ¿ah? A ver, recuerda, ¿qué elemento químico se ubica para la parte de la izquierda y lo más inferior de la tabla periódica? Radio está por ahí, ¿ah? Cerquita, a su costadito, porque el radio es el grupo ¿Francio? 2A. ¿Cuál? ¿El Francio, Miss. Francio? El Francio. francio, muy bien, el francio. Entonces, el elemento químico de mayor tamaño en la tabla periódica es el francio. ¿Ah? Y bueno, cuando hablemos de estas propiedades periódicas, las propiedades físicas, el francio va a tener mayor, ¿no? Por ejemplo, no solamente está el tamaño, para este lado también está el radio atómico, el radio iónico y el carácter metálico. Por lo tanto, ¿cuál será el elemento con mayor carácter metálico de toda la tabla? El francio. ¿Cuál será el elemento con mayor radioatómico de toda la tabla? El francio. Entonces, en estas propiedades, el elemento que destaca es el francio. ¿Ok? El tamaño, obviamente, va relacionado de manera directa con el radio atómico. Habíamos indicado en clases pasadas, cuando vimos estructura atómica, que el modelo atómico actual nos indica que el átomo tiene un núcleo pequeño y en este caso un volumen mucho mayor de zona extranuclear, ¿ok? Entonces la mayoría cuando preguntan por el radio atómico piensa que es esto, ¿no? La distancia del núcleo hasta la zona extranuclear, lo cual es equivocado, ¿ya? Como nosotros bien sabemos, en el modelo atómico actual se le llama nube electrónica porque no está definido, ¿ok? No se sabe incluso la posición exacta de los electrones y no es que hayan orbitales que nos definan hasta dónde va a llegar la nube electrónica. Entonces, Dalia, ¿cómo llamamos el radio atómico? Juntamos átomos del mismo elemento químico, y medimos la distancia entre sus núcleos, porque la posición del núcleo sí se puede determinar, pero la posición o hasta dónde llega la zona extranuclear no. Entonces, si juntamos, en este caso se dan moléculas monoatómicas, cuidado, por ejemplo, ¿no? Yo quiero medir el radio atómico del oxígeno. Entonces tengo que juntar oxígeno con oxígeno. Mido la distancia entre sus núcleos, lo divido entre 2 y ese es el radio atómico. Obviamente que los elementos que tienen mayor tamaño tendrán mayor radio atómico. Por eso que el radio atómico aumenta igual hacia la izquierda y hacia abajo. Así como tenemos al radio atómico, también tenemos al radio iónico. En este caso, que es el radio iónico, es la distancia igual. Pero en el caso del radio iónico, como si va a perder o va a ganar electrones, ahí sí es la distancia entre el núcleo y el electrón más externo, ¿no? De la capa o de la zona extranuclear. Ahora, sin embargo, por ejemplo, a veces nos piden comparar los radios iónicos de especies neutras. Como su propio nombre lo dice, si es radio iónico, compararemos que especies o iones. Pero a veces también nos piden comparar especies neutras. Generalmente vamos a comparar, por ejemplo, una especie neutra con un cation, o una especie neutra con un anión, o el típico caso de examen de admisión. Un anión, un neutro y un cation. Entonces, para especies hay que recordar que se cumple la siguiente propiedad de radio iónico. Sabemos que aumenta en este sentido. Sin embargo, para cuando nos ponen especies isoelectrónicas, se cumple lo siguiente. Y me imagino que por ahí algunos me están preguntando, Dalia, ¿y qué es una especie isoelectrónica? Eso lo hemos dicho en clases pasadas, así que comienzo a ver sus comentarios en el chat. ¿Qué es una especie isoelectrónica? Diferente número atómico. Diferente número atómico, ya. Igual configuración electrónica.
Muy bien, igual configuración electrónica. ¿Qué más? Mismos electrones y Ahí misma está. configuración. Ahora sí, muy bien. La característica de estos elementos es tener igual cantidad de electrones e igual configuración electrónica. Sabemos que debe de ser de elementos diferentes, por lo tanto lo que nos dice Edwin también es correcto, ¿no? Que tenga número atómico diferente. ¿Ok? Entonces, en especies isoelectrónicas, ¿qué se cumple? El radio iónico de un catión, voy a ponerle X, es menor al radio iónico del neutro y este es menor al radio del anión. También podemos mencionar otra teoría, ¿no? Algunos lo recuerdan más fácil. El de menor carga tiene mayor radio iónico. Por ejemplo, ¿no? El negativo es la menor carga. Entonces, cuando nos piden allá radio iónico, ¿no? Y nos dan especies isoelectrónicas, se recomienda arreglarlos o ordenar los elementos de menor carga a mayor carga, con una recta numérica, -4, -3, -2, así sucesivamente. Entonces, el primer elemento que tú ubiques, que será el de menor carguita, ese es el que tiene mayor radio iónico. Además, en especies isoelectrónicas, voy a colocarlo aquí, en este caso, esta regla, en base a esta fórmula, varios dicen, ¿no? O varios mencionan. La especie de menor carga, o el ion de menor carga, tiene mayor radio iónico. ¿Qué más podemos decir? En especies isoelectrónicas, el ion con mayor número atómico tiene menor radio iónico. O sea, en base a la formulita que hemos puesto en pizarra, ¿no? Si no quieres recordarte la formulita, también te puedes recordar estos dos detalles que son lo mismo, ¿no? El ion de menor carga, o sea, el que tenga carga negativa, la menor carguita de todas, va a tener el radio iónico mayor. Y el ion con mayor Z es el que tiene menor radio iónico. Podemos deducir esas dos premisas en base a esta formulita. Y la última característica que nos falta, en este caso para este sentido de la tabla, es el carácter metálico. Me hizo una consulta. Dime. El radio iónico se trata de un mismo elemento, esa regla de mayor, pero ¿qué pasa si son elementos diferentes y tienen el mismo número de electrones? No. Esto es para Oh. elementos diferentes, ¿ah? Si son especies isoelectrónicas, ya lo decía Edwin, su número atómico es diferente. Por lo tanto, estamos hablando de elementos diferentes. Ok. O sea, yo le estoy poniendo acá X porque no hay ningún elemento químico en la tabla que pueda ser catión y anión de manera natural. Algunos se pueden comportar como catión y anión, pero en ciertos compuestos. Pero solo átomo, no hay elemento químico que pueda ser catión y anión a la vez. Por eso que acá yo estoy poniendo XXX, ¿no? Pero sin embargo, en el examen de admisión nos pueden comparar, ¿no? Por ejemplo, flúor, sodio y magnesio. Flúor, neón y sodio. Entonces son elementos diferentes los que nos van a comparar. Repito, yo acá estoy colocando porque no puedo Ahí sería poner... más fácil, creo ya. ¿Cuál? Cuando son elementos diferentes ya sería más, no sería muy complicado. Repito, es que siempre lo ponen con elementos diferentes. Yo en la fórmula estoy utilizando la misma X porque no puedo poner un elemento en específico ahí, pues, ¿no? Ya. Ok. Ok, Miss. Continuamos entonces, ¿ya? Vamos con el carácter metálico. El carácter metálico está relacionado con las propiedades de los metales, ¿no? A veces suelen poner en examen de admisión, ¿no? Te dan varios elementos y te preguntan, ¿qué elemento tiene la capacidad de oxidarse más rápido?
Recordemos que la oxidación es una capacidad de los metales. Los metales son los que pierden electrones, por lo tanto se oxidan. Entonces, ¿qué elemento se oxidará más rápido? El elemento que tenga mayor carácter metálico. Por ejemplo, también vimos que otra propiedad de los metales, ¿no? Aparte de, en este caso, la oxidación, ya hemos dicho que la oxidación puede ser también la pérdida de electrones, ¿no? ¿Qué elemento, por ejemplo, nos ponen? Aluminio, que es del 3A, nos ponen calcio, que es del 2A, y nos ponen sodio, que es del 1A. ¿Qué elemento perderá más fácil electrones? ¿O qué elemento formará más rápido cationes? Ah, el que esté más a la izquierda, es el elemento del 1A. ¿Ok? Entonces, el carácter metálico está relacionado a eso. ¿Ya? Miss, una consulta. Claro, dime. Entonces, el carácter metálico sería la capacidad para oxidarse, ¿se podría decir así? Sí, está relacionado con la capacidad de oxidarse, que en este caso es la capacidad de perder electrones más rápido y formar cationes. Esas tres se relacionan. Gracias, Miss. Entonces, el elemento que tiene mayor carácter metálico tiene en este caso mayor capacidad de oxidarse. A perder electrones y a formar, en este caso, cationes. ¿Ah? Por ejemplo, ¿no? Si tenemos un elemento del 1A, del 2A y del 3A, sabemos que en este grupo hay metales. Él tiene un electrón de valencia, 2 electrones de valencia, 3 electrones de valencia. ¿No? Para que él forme un ión, ¿cuántos electrones tiene que perder? 1. Entonces, para él va a ser fácil perder un solo electrón. En cambio, este elemento tendrá que perder 2 electrones. Y por cada electrón que se pierde, hay energía involucrada. Por lo tanto, él necesitará más energía. Así que para él va a ser más difícil formar cationes. Por eso recordemos que el que tenga mayor carácter metálico, que son los elementos del 1A, tienen mayor capacidad de oxidarse, mayor facilidad a perder electrones, mayor facilidad a formar cationes. Bien, entonces estas son las propiedades que aumentan para ese sentido de la tabla periódica. Y ahora vamos a ver las propiedades que van en el sentido contrario. Por ejemplo, no lo he visto en UNI, pero en otros exámenes de admisión. Por ejemplo, lo he visto en agraria. A veces nos ponen elementos, en San Marcos creo que también. A veces nos ponen elementos y nos preguntan, ¿no? ¿Qué elemento es más metal que otro? Suena mal, obviamente, la pregunta, pero se refieren al carácter metálico, ¿no? Profesora, Dime. y cuando te hablan de los elementos nobles, ¿Los gases nobles? o sea, no, hay a veces una pregunta que dicen, hay elementos más nobles que otros, algo así dicen. En realidad tendría que ver la pregunta, ¿ya? Porque, bueno, al menos yo Lo voy personalmente a no me buscar y toco le aviso. con ninguna de esas. Si lo vemos ahora o si la tienes ahí a la mano, nos la pasas para poder analizarlo igualmente. Ya, bro. Profe, eso creo que es en celdas galvánicas. Ok. Como les repito, no es que yo haya visto ese término. Si lo vemos en algún ejercicio, bien. Lo analizamos normal con tranquilidad, no hay ningún problema. Gracias de todas maneras por la observación. Cualquier cosita ustedes ya saben, no solamente para preguntas, consultas, si tienen acotaciones, aportes, bienvenido sea. Todos estamos para aprender de igual manera. Entonces tenemos propiedades que aumentan en este sentido de la tabla, no que son diferentes a estas. Por ejemplo, hemos visto que generalmente estas son propiedades físicas, excepto el carácter metálico. Sin embargo, para este lado de la tabla, las propiedades son químicas. ¿Ok? Tenemos, por ejemplo, tenemos al carácter no metálico, que sería lo contrario. Si el carácter metálico es la capacidad de formar cationes fácilmente,
de oxidarse, de perder electrones, ¿a qué nos referiremos con el carácter metálico? Si es lo contrario, si para este lado de la tabla están los no metales, entonces será la capacidad. ¿Reducirse? Exacto. Ganar electrones. Para ganar electrones, en otras palabras, formar aniones, o en este caso lo contrario de oxidarse, reducir. Esa es la propiedad más sencilla de este lado, ¿no? Luego tenemos la electronegatividad, que lo vamos a utilizar muchísimo en enlace. La electronegatividad, ¿qué diferencia de otras universidades? A ustedes no se la dan de dato, ¿no? En GUNI no se suelen dar las electronegatividades de dato para examen de admisión. Por ejemplo, en San Marcos, si la pregunta viene con referencia a la electronegatividad, te dan los datos para que tú puedas restar. Y es el único caso que viene. En cambio, nosotros recordemos que para, por ejemplo, hallar la geometría electrónica o geometría molecular, para poder en este caso definir si la molécula es polar o apolar, necesitamos la electronegatividad. Porque en este caso, en la teoría de la geometría electrónica, en el paso de los electrones, sabemos que los electrones viajan ¿de qué elemento a qué elemento? Del elemento electropositivo al electronegativo, ¿no? Pasan del elemento parcialmente con carga negativa al elemento que tiene carga parcial positiva, o perdón, de positivo y negativo, para poder determinar la mu y poder ver si es polar o apolar. Entonces, en este caso, nos recomiendo aprendernos por ahí algunos datos de electronegatividad, pero como les repito, en el examen de admisión de UNI no lo ponen de dato. Por ejemplo, podríamos recordar el flúor, obviamente tenemos que recordarlo, creo que se los dije cuando vimos las propiedades físicas, cuando vimos en este caso la escala de Mohs, generalmente siempre hay que recordar, ¿no? El máximo y el mínimo. En este caso, pues el máximo, como ustedes deben de recordar, es el flúor, con 4 de electronegatividad, y el menor es el francio, ¿no? Igual con 0,7. Algunos, bueno, no sé cómo lo considera ese, si no me equivoco, es igual francio, porque en el caso de Uni y Agraria son un poquito más técnicos en la parte teórica, ¿no? Porque algunos, por ejemplo, sobre el francio está en este caso el rubidio, y en algunos textos colocan que el rubidio tiene mayor o menor electronegatividad, porque tienen el mismo valor. Francio y rubidio tienen 0,7 de electronegatividad, ¿no? Entonces, algunos dicen que es el rubidio, porque el francio no es que se use mucho. Sin embargo, en Agraria y en Uni, como les comento, son un poquito más técnicos en la teoría. Por esa razón, en este caso, consideran solo al francio como el elemento de mayor electronegatividad, ¿no? El valor es 0,7, de menor electronegatividad. Entonces vamos a colocarlo por aquí. Algunas electronegatividades conocidas que tú debes de recordar. Tenemos a la del francio, ojo. Tenemos la del francio, como te indiqué, que es 4. Tenemos en este caso el de más y el de menos, en este caso, uy, lo siento. El francio es 0,7 y el de más es el flúor 4. Bien, recordemos que otros elementos usamos comúnmente para poder colocárselos aquí también. El hidrógeno, por ejemplo, es 2,1. Elementos para formar enlace covalente, ¿ah? Porque geometría molecular es solamente con covalente, ¿ya? En iónicos no es que nos pidan mucho las electronegatividades, pero por ejemplo, un elemento que sí utilizamos bastante es el sodio, que es metálico, ¿no? De él sí, por ejemplo, debemos de recordar que es 0,9. Porque cuando hablamos de compuesto iónico, el compuesto iónico que siempre se repite, en este caso es cloruro de sodio, ¿no? Bien, recordemos más elementos para colocárselos aquí y su valor de electronegatividad. Oxígeno. Oxígeno es el segundo elemento de la tabla periódica, el segundo más electronegativo con 3,5. ¿Por qué les digo esto? Porque repito,
cuando nosotros veamos geometría molecular, lo vamos a usar. Los electrones viajan de menos electronegativo, o sea, positivo, al electronegativo. Y como el oxígeno es un elemento que está en la mayoría de compuestos, el oxígeno sí o sí generalmente recibe los electrones, o sea, las mu del viaje de los electrones va a ir dirigido al oxígeno. Por ejemplo, ustedes habrán escuchado, por eso, que el hidrógeno siempre acompaña el oxígeno. Y eso no es correcto. No es siempre. En la mayoría de veces, el hidrógeno acompaña el oxígeno. ¿Por qué? Porque el hidrógeno es bien convenido. ¿Ya? El hidrógeno se une al elemento con mayor electronegatividad que hay en la molécula. ¿Ya? El hidrógeno, en este caso, generalmente se une con el oxígeno porque el oxígeno es el segundo más electronegativo. Pero si tuviésemos un compuesto con hidrógeno, oxígeno y flúor, el hidrógeno se uniría al flúor. O sea, dejaría a su pareja de siempre, el oxígeno, para unirse con el flúor. ¿Por qué? Porque el flúor tiene mayor electronegatividad. Entonces, es erróneo decir que el hidrógeno siempre forma enlace con el oxígeno. ¿Ya? Generalmente se asocia al oxígeno. Pero, como les digo, está el caso con el flúor. Si hay flúor, el hidrógeno va unido al flúor. Bien, tenemos el oxígeno entonces con 3,5. ¿Qué más? ¿Qué otro elemento recordamos? Nitrógeno, mis. Por ejemplo, nitrógeno y cloro tienen el mismo. 3. A ver, ¿qué otro no metal utilizamos? En este caso puede ser también el fósforo. El fósforo y el azufre también suelen venir. Fósforo es 2,1 y el azufre es 2,5. Creo que son los que más vienen. De todas maneras, si ustedes recuerdan uno más, menciónenlo ahorita rapidito para poder colocarlo en pizarra. Carbono, Carbono. Es igual que el azufre. 2,5. Sí, 2,5. 2,5. Ahora sí, creo que la lista está completa. Después no, que yo recuerdo, no es que vengan otros elementos comúnmente. Bien, entonces, aquí están las alternatividades. Pero Dime. una pregunta, ¿es necesario aprenderse eso? A ver, le pongo puntito a los elementos que no pueden olvidar. ¿Ya? Por ejemplo, el oxígeno, el hidrógeno, que siempre los vamos a utilizar en enlace. Sobre todo ellos. Y el flúor, que es 4, obviamente el máximo, ¿no? Repito, es que el problema es que ustedes para examen de admisión en UNI no se lo dan de dato. Y en geometría molecular, cuando pongamos la mu, la mayoría luego me hace la pregunta, ¿no? Profesor, ¿y por qué pone la flechita para ese lado? ¿Por qué pone el vector para el otro lado? Dime. ¿No sería para estar aprendiendo los valores un poco más complicados y mejor es aprenderse la posición de los elementos? Porque Obviamente. Eso es es más, es mejor. Más práctico, creo. Además, en admisión solo viene a relacionar elementos que están en un mismo periodo, en un mismo grupo. Ajá, no Por te eso piden es el más valor. fácil. Repito, Ajá. chicos, yo sé que para determinar la electronegatividad obviamente está la ubicación, pero como les digo, en geometría molecular, por ejemplo, ¿no? Nos viene la fosfina. ¿Es un compuesto polar o apolar? ¿Covalente polar o apolar? Enlace covalente polar o apolar. Tienen Polar. diferentes Apolar. electronegatividades. Para uni Polar. agraria, que lo consideran de esa manera, porque San Marcos sí es lo común, pero en uni agraria, ¿ese elemento es covalente polar o apolar? Polar. Colocamos el fósforo, el hidrógeno, el fósforo tiene 5, 6, 7, 8. Yo sé que es covalente polar porque se da entre elementos diferentes, pero recordemos que el concepto de electronegatividad o la definición de electronegatividad se mide con las diferencias de o sea, el valor, ¿no? De si es polar o apolar en enlace, se mide con la diferencia de electronegatividades. Ujú. Si la diferencia de electronegatividad es 0, el enlace es covalente polar. Perdón, apolar. Si la diferencia de electronegatividades es diferente de 0, y en el caso de ustedes, menor a 1,7, es covalente polar. Resta las electronegatividades. 2,1, 2,1. ¿Cuánto te da?
0. Entonces, ¿qué covalente es? Apolar. Apolar. Claro. Y nosotros bien Digamos, creímos, como son elementos diferentes, son covalentes polares. No, para ustedes ni para Agraria eso se cumple. Miss, pero una vez le pregunté a un profesor y le dijo Profesora, que solamente Profe, ¿y los pares libres? elementos que son iguales se puede considerar que es apolar, porque en la nueva actualización del weekend decía que tenían más factores que tenían que ver en la polaridad, como el radio o el volumen del átomo. Y solamente me dijo que la CEP consideraba ahora que era solamente entre dos elementos que son iguales, ya no solamente lo de la negatividad. Bueno, no sé, repito, no sé cómo lo tomará en este caso Preuni, si en el caso, como tú me mencionas, el profesor de la Preuni les ha indicado que lo considera de esa manera y ustedes postulan por Pre, entonces definan ese concepto, ¿no? Sin embargo, como les digo, yo igualmente, cuando veo igual exámenes de admisión de San Marcos, en San Marcos es el término común, simple, ¿no? El hecho de elementos diferentes, polar, elementos iguales, polar. Sin embargo, yo tengo entendido, en el caso de Uni y en Agraria, se tome en cuenta este concepto. ¿Por qué incluso les digo eso? Porque ustedes tienen el valor de 1,7, a diferencia de San Marcos, que es 1,9, justamente por las excepciones a esa regla de la diferencia. En todo caso, cuando te dan valores, ahí sí tomar el electronegatividades, ¿no? La diferencia. Y cuando no te lo den, tomar lo otro. Miss, Claro, a mí repito, también o sea, cuando nos dan me- varios elementos y nos dicen cuál es el más electronegativo, obviamente la idea más rápida es ubicarlos en su posición por la tabla, porque incluso nos dan el valor de Z. ¿Para qué nos dan Z? Para poder ubicarlos y en base a eso definirlo. Pero les repito, esto más que todo lo vamos a utilizar, o la electronegatividad va a tomar más importancia en el tema de enlace químico. Profe, ¿y los pares libres? Porque ahí doy un par de pares libres que aún sobran. En ese Claro, caso, no estamos determinando moléculas, solamente estoy determinando el el enlace. enlace. Porque Miss, cuando a mí hablemos me de dijeron moléculas, que, obviamente la geometría electrónica va a hacer que esto cambie y en su geometría molecular bajen, ¿no? No estamos definiendo moléculas, repito, estamos hablando ahorita de enlace nada más. Por eso que, o sea, les ponía este ejemplo para que se den cuenta que a veces es importante recordar el valor de las electronegatividades. Miss, a mí me dijeron que el que determina que, que el enlace sea covalente polar o apolar, sean si los átomos son iguales o diferentes, pero la variación de la electronegatividad no es tan influyente. Bueno, Por como eso les dije, repito, hay un montón de teorías con referente a la electronegatividad. Si nos ponen varios elementos, lo definimos por posición, porque en verdad nos dan hasta Z, ¿no? Pero en el tema del enlace, ahí sí hay que tener bastante cuidado. Repito, yo tenía entendido para Agraria y para Uni, porque en los mismos textos bueno, yo he revisado también textos de Uni y de Agraria, en los mismos textos dan estos casos. Dan, por ejemplo, eso, dan el sulfuro de carbono, y en el caso del sulfuro de carbono igual, afirman que es un enlace covalente apolar, que para Callao y para San Marcos es distinto, por ejemplo. Pero su compañerito también nos hacía referencia que en la pre de Uni ahora dice que lo consideran de la manera común, ¿no? Elementos diferentes, polar, elementos iguales a polar. es en el mismo texto de la premisa que usted vio entonces eso, lo de las electronegatividades. Entonces lo vamos a considerar normal. Elementos diferentes, polar, elementos iguales a polar. No, Miss, es que la pre a veces no está de acuerdo con OCAD, no siempre es la misma teoría. Yo creo que es eso. sí, eso es Claro, cierto. confunde un poco también eso. Porque es diferente si postulas por la prueba si te das admisión. Por eso les repito, porque yo he visto exámenes donde son bien específicos justo en poner esos ejemplos. Porque, les repito, yo tenía entendido que para Uni y para Agraria, porque son mucho más exquisitos teóricamente, definían por la diferencia de electronegatividades. Pero en ese Pero caso igual ya tenemos la observación, pues, de ambos. sí, Más como bien les gracias. digo, compuestos que siempre vienen es la fosfina y el sulfuro de carbono.
Para ese caso son los que siempre vienen, porque en el caso del sulfuro de carbono pasa lo mismo, ¿no? 2,5 para ambos. Y por ejemplo, en el caso de la fosfina, podemos diferenciarlo por la posición también. El fósforo está un poquito, por ejemplo, más a la derecha. Pero en el caso del carbono y el sulfuro, el carbono está más arriba, por lo tanto suponemos que debería tener mayor electronegatividad, y el azufre está más a la izquierda. O sea, es más complicado todavía en el caso del sulfuro de carbono que en el de fosfina. Hay más semejanzas en los átomos que en hidrógeno y fósforo. Definimos, en este caso teóricamente, a la electronegatividad como la capacidad que tiene un átomo para anexar o atraer electrones a su nube electrónica. Por eso que le decía, cuando, por ejemplo, vemos una de las características de moléculas, que es la mu, nosotros vemos, por ejemplo, que los electrones viajan del menos electronegativo al más electronegativo, o del positivo al negativo, ¿no? Sabemos que en el caso de covalentes es cargas parciales, ¿no? De la carga parcial positiva a la carga parcial negativa. Y tenemos como las dos últimas propiedades periódicas a la afinidad electrónica y a la energía de ionización. Aunque para la mayoría son lo contrario, teóricamente no. Yo he escuchado también que varias personas definen, ¿no? La energía de ionización es la energía necesaria para, y dicen, no, la afinidad electrónica es la energía que se libera, pero no necesariamente. La afinidad electrónica, por ejemplo, puede tener casos endotérmicos y exotérmicos, ¿no? Pero varios mencionan que son antónimos, lo cual teóricamente tampoco es correcto. En el caso de energía de ionización, sí, solamente es endotérmica, porque la misma definición lo indica, ¿no? La energía de ionización es la energía necesaria para extraer un electrón de un átomo gaseoso, o en este caso, ¿no? Para que un átomo gaseoso libere un electrón. Profesora, Miss, una consulta. Dígame, dígame. En caso de electronegatividad, si me dicen que es una fuerza o energía, estaría mal, ¿cierto? Porque es una capacidad. También lo definen como fuerza o como energía. Es que el problema, por ejemplo, ¿no? Es la capacidad de atraer electrones, y algunos cuando le ponen fuerza o energía lo confunden con, por ejemplo, la energía la afinidad electrónica, porque la afinidad electrónica, en este caso, es la energía involucrada para que un átomo gaseoso gane electrón, forme aniones. Entonces, como ahí está el hecho de ganar y el otro de atraer, algunos se confunden. Pero sí, también la electronegatividad se puede definir como fuerza, como energía. O sea, el concepto, si te dicen, ¿no? Es la fuerza para atraer, para que un átomo atraiga electrones a su nube electrónica, es correcto. Ah, ya, mis gracias. Edwin, creo que también tenías una pregunta. allá, el carácter metálico y no metálico, ahí no se toman los gases nobles, ¿verdad? No. No. Por ejemplo, Ya. en electronegatividad tampoco. Los gases nobles se toman, por ejemplo, sí, en afinidad electrónica y energía de ionización. Pero en electronegatividad no tenemos en cuenta los gases nobles tampoco. Ya, chévere. Y en este caso, si libera un electrón, formará un cation, ¿no? ¿Cuál es la representación de la energía de ionización? Tenemos un átomo neutro, que en este caso está en estado gaseoso, el cual absorberá energía, ganará energía, ¿no? Para formar un cation y liberar un electrón. Esta es la representación. Como les digo, en el caso de la energía de ionización, sí solo es endotérmica.
pero la afinidad electrónica tiene dos representaciones, una que es endotérmica y una que es exotérmica. Ahí es donde la mayoría también se confunde. Es por eso que la afinidad electrónica no se define como energía perdida, energía liberada, energía absorbida, ¿no? Sino se define como energía involucrada. Involucrada en el proceso donde un átomo gaseoso gana un electrón y forma en este caso anión. Tenemos, como les comenté, dos, en este caso, representaciones, ¿no? Tenemos al átomo neutro, también gaseoso, que en este caso va a ganar un electroncito, y puede, en este caso, ¿no? En este caso, el que estoy colocando en pizarra, va a ser en este caso puede ganar un electrón y liberar energía, o incluso puede ganar un electrón y también aquí la energía. Y aquí sería en este caso el anión. En la otra representación tengo al átomo neutro gaseoso que añade un electroncito a su nube electrónica y libera energía y forma el anión. Entonces, en ambos casos puede ser la afinidad electrónica energía ganada o energía liberada. Ambos casos son permitidos para la afinidad electrónica, pero lo que sí, por ejemplo, ¿no? Puede ser, nos puede ayudar para diferenciarlo y no equivocarnos entre estos dos conceptos, es que en la energía de ionización se formarán cationes, y en la energía electrónica se formarán aniones. Eso sí, no siempre para los productos el anión o para los productos el catión. No nos fijemos tanto en la energía, porque hay varios que dicen, yo voy a aprender que este es endotérmico y este es exotérmico. Ya fuiste, porque en este caso hay dos, endo y exo. Bien, les dejo un ratito para que puedan tomar el screenshot y continuar con los ejercicios de esta parte, si es que hay ejercicios de propiedades periódicas. Me imagino que sí. Bien, vamos entonces con los ejercicios. A ver, nos dicen, el tecnecio es un elemento artificial que se produce en las centrales nucleares. Las propiedades químicas de este metal de transición de color gris plateados son similares a la del manganeso. Si su población electrónica está distribuida en niveles y tiene 5 electrones desapareados, indique las proposiciones correctas. Entonces nos indica que tiene 5 niveles y que tiene 5 electrones desapareados. En base a estas características, ¿en qué deberá determinar su configuración electrónica? Si estamos hablando de 5 niveles, su configuración, por ejemplo, estará en el 5S. Después del 5S sigue el 4D. 4D químico. 4D. Para que en este caso tenga la posibilidad de tener 5 electrones desapareados, sospechamos que el tecnecio está en el 5S2, 4D5. Porque, por ejemplo, si fuera anomalía, tendría 6 electrones desapareados, que es la mayor cantidad de electrones que se puede tener, ¿no?
Porque de ahí ya seguiría P, y en P puede tener lo máximo 3 electrones desaparellados. Entonces, esta sería la configuración. Entonces, en base a eso, nos dicen, el tecnecio pertenece al grupo 7B. ¿Verdadero o falso? Recordemos que si la configuración electrónica termina en D, ¿qué hacemos? Verdadero. Como los Verdadero. electrones de D y S. Por lo tanto, esto es verdadero. El tecnecio utiliza en su configuración orbitales S, P, D y F. Falso. Falso, porque F recién se comienza a utilizar cuando el nivel es 6. Luego nos dice, según la UPAC, pertenece al quinto periodo y al grupo 7. ¿Verdadero o falso? Verdadero. 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 Entonces, nuestra clave sería, indique las proposiciones correctas. Aluminio. Muy bien, nuestra clave sería aluminio. Pasamos a la pregunta 114. Indica verdadero o falso según corresponde. Ahora sí tenemos las propiedades periódicas. El radio atómico aumenta en un grupo, recordemos en el caso de grupos estamos hablando de los verticales. ¿Verdadero? Verdadero. Conforme aumenta el número atómico, verdadero, porque el radio atómico va hacia abajo y en este caso el número atómico también aumenta hacia abajo. Por lo tanto, esto es verdadero. Luego nos dice, un elemento con Z11 posee mayor energía de ionización que otro elemento con Z19. Si realizamos la configuración electrónica, o en este caso, mucho mejor, si nos acordamos qué elementos son por ejemplo, sodio 11. Y debajo de él, el 89. Sabemos que la energía de ionización, ¿cómo aumenta? De abajo hacia arriba. De abajo hacia arriba. Por lo tanto, entre los dos, ¿quién tiene mayor energía de ionización? El de Z11. Lo que haría que esta premisa sería verdadera. Entonces tenemos verdadera, verdadera, acuérdense, porque cambiaremos de página. Nos dice entonces, un elemento con Z16 posee mayor electronegatividad que otro con Z9. Si hacemos la configuración electrónica, el de Z9 está en el periodo 2 y en el grupo 7A. Si hacemos la configuración electrónica, él está en el periodo 3 y en el grupo 6A. Y además, si recordamos el elemento, estamos hablando del flúor. Y estamos hablando del azufre. Por donde lo veas, si lo ves por configuración electrónica y los ubicas en tabla, este tiene menor periodo, o sea, está más arriba, y está más hacia la derecha, por lo tanto, él es más electronegativo. Y si lo ves por elementos, si es que los recuerdas, el flúor es el más electronegativo de toda la tabla. Así que en este caso sería falso. ¿Cuál sería nuestra clave? Verdadero, Dubnio. verdadero, falso. La clave sería disprocio, ¿no? Claro. Dubnio. Vamos con la pregunta número 15. Identifica el símbolo del elemento que tiene mayor dificultad para perder un electrón en fase gaseosa. Esto de perder un electrón en fase gaseosa, ¿a qué propiedad hace referencia? Si pierdo un electrón forma cationes, dijimos, tenemos en este caso dos propiedades relacionadas al trabajo con los gases. Pero la que nos hace perder electrones y formar cationes es la energía de ionización. En otras palabras, me están preguntando por el elemento que tiene Flúor. mayor dificultad de perder un electrón en fase gaseosa. ¿Cuál sería? Flúor. Flúor. Porque me están preguntando por el elemento con mayor energía de ionización. En este caso es el flúor. Como sabemos, el flúor es un no metal, es del grupo 7A.
Como tiene 7 electrones de valencia, en vez de perder, le conviene ganar. Por eso que para él es mucho más complicado perder electrones. Por eso que tiene mayor energía de ionización. Continuamos entonces con la pregunta 116. El radio iónico está basado entre la distancia que existe entre dos núcleos, pero de iones, ¿no? Por un enlace iónico. Como los iones no tienen el mismo tamaño, esta distancia debe repartirse adecuadamente entre el catión y el anión. Por ejemplo, comenzando con el radio de 140 picómetros en el caso del oxígeno, puede mantenerse el radio del magnesio a partir de la distancia internuclear del compuesto iónico óxido de magnesio. ¿Qué especie atómica tiene menor radio iónico? Analicemos bien, por favor, en este caso los electrones. Tenemos isoelectrónicos, ¿sí o no? Sodio y magnesio son isoelectrónicos. Entre sodio y magnesio, ¿quién tiene mayor radio iónico? Menor carga, menor radio. Perdón, menor carga, mayor radio iónico. Entonces, en cuestión de radio iónico, el de menor radio de todos es el magnesio. Magnesio más 2. Si comparamos en este caso en isoelectrónicos, el magnesio tiene menor radio iónico que el sodio. Sigamos comparando, en este caso, isoelectrónicos. Rubidio, en este caso sería 36, 36 y 37. Ya hemos dicho, el que tiene menor carga es el de mayor radio iónico. En este caso, ¿quién tiene menor carga? El bromo. Además, ¿qué dijimos? El que tiene mayor Z tiene menor radio iónico. Entonces, lo vamos a ordenar de menor a mayor Z. El de menor Z tiene mayor radio iónico. Le sigue 37. Y le sigue el 38. Sería el estroncio. En este caso me dicen, ¿cuál de todos es el de menor radio iónico? En este caso es -1. Estroncio. ¿Cuál es nuestra clavecita? La D. De Clave Ducnio. ducnio, ¿no? Clave ducnio. Bien, vamos con la pregunta 117.